Ya está grabando. Muy buenas noches y para otros que nos vean en otras latitudes, muy buenos días. Pues hoy tengo el gusto de presentar a mi amigo Walter Anliker o Walter, porque a ti te gusta que te digan más como Walter o Walter. Está bien, yo lo entiendo los dos. Sí. Ah, bueno, Es y cuál es Walter, la manera más adecuada? es Walter, Walter. Entonces vamos a decirte respetando el alemán Walter. Perfecto. Eh, Walter es un astrólogo suizo muy bueno, muy asertivo, que lleva muchos años radicado desde el año 88 en la ciudad, en México, y se dedica también a dar consultas, es conferencista internacional, imparte clases, seminarios de astrología, ha estado en muchos seminarios a nivel internacional en Europa, en América Latina. Ha publicado 6 libros sobre astrología y hoy lo tenemos acá. Tenemos el placer de compartir con Walter para hablar de un tema que es la carta natal de Colombia. La carta natal de Colombia frente a los movimientos, los tránsitos, las progresiones y más allá del sesgo político que la gente le mete a esto, lo que queremos entender es el proceso de fondo. La elección de por quién quieres votar es tuya. En eso nosotros no nos metemos ni nos interesa. Lo que nos interesa es entender la dinámica del país y poder contribuir dando información. Y hemos traído a Walter porque él vive en México, él no está contaminado por todas las emociones turbulentas de los apasionamientos y porque es un gran astrólogo muy asertivo y nos va a presentar, es una clase también magistral para entender astrología y entender el momento. Walter, bienvenido. Muchas gracias, Martín, por invitarme al programa y presentarme tan amablemente. Voy a hacer lo mejor posible y tratar de aplicar que yo, ¿cómo te puedo decir? Voy a ser un poco más imparcial a lo mejor, no tan apasionado por uno o por el otro partido y tú vas a ayudarnos a ubicar un poco que todo a nivel histórico coincide finalmente con el simbolismo astrológico. Muy bien, Walter. Entonces, queridos amigos y amigas, tenemos en este momento la carta natal de Colombia. Ya la voy a colocar aquí en el compartir. Un momento, por favor. Voy a compartir en este momento mi pantalla para iniciar este proceso de entender Colombia bajo los astros, como lo ha bautizado Walter. Nosotros también le hemos puesto por algún argumento astrológico que vamos a dar más adelante, que Colombia se está enfrentando a su propia sombra y a su propia reinicio, a su sombra y su renacimiento, por la conjunción Saturno-Neptuno que se estaba dando en estos momentos en la astrología mundial en el signo de aire, de Aries, y Colombia nace bajo esa conjunción Saturno-Neptuno. Ah, porque en 1810, sí, claro, 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 sí, sí. y está ocurriendo esta conjunción en el nodo sur sobre la luna, lo cual nos invita a hacer un cierre, una toma de conciencia. Y por eso también nos pueden salir las emociones viscerales. No estamos hablando de ningún lado ni del otro. Nosotros, como los médicos, tenemos que ser objetivos, ver lo que hay, como es, para... ¿Qué tal el médico diciendo, como tiene cáncer, entonces no lo miremos? No puede asumir eso. Bueno, querido Walter, entonces yo dejo aquí en las redes sociales, voy a dejar en la parte del video, de la descripción del video, para que puedan ustedes ver la información de cómo contactar a Walter y lo dejamos acá. Bueno, querido, adelante. Muy bien. A lo mejor pones el F5 para que se abre todo en grande el PowerPoint.
Aquí estamos. Eso es. Bueno, vamos a, vete bajando y creo que vamos a analizar más que nada la carta de Colombia, ¿no? Sí, señor. Entonces, un momento aquí. Con la flecha bajas. Sí, lo que pasa es que el mouse se me confundió, se me escondió el mouse, se me fue para el mundo de Neptuno, ya lo estoy ubicando aquí. Eso con la tecnología. A Sí, ver, vamos a ver. o yo puedo desde aquí. No, No, dame un momento. sí, no te preocupes. Aquí. Este, Mientras tanto, vamos a hacer lo que hacen los comentaristas, que es seguir hablando. Entonces, ¿qué pasa cuando se mira la carta de un país o de una comunidad? Nos encontramos viviendo un colectivo como si fuera un individuo y las leyes en astrología que funcionan para una carta natal individual, aquí funcionan a nivel colectivo, como si fuera un solo individuo, solo que aplicado a una comunidad. Y claro, en ¿no? ese sentido, Walter, que mientras yo aquí ubico, a ver, es que algo pasó aquí con la diapositiva. ¿Tú qué nos recomiendas tener en cuenta cuando analizamos una carta de una colectividad, de una comunidad? Claro, el horóscopo del país es lo mejor, ¿sabes? Ahora, no siempre hay una carta, no siempre hay una carta exacta, pero creo que en el caso de Colombia la carta es bien fundamentado y tiene que ver con la independencia de Colombia, 1810. Y ustedes creo que han usado esa carta ya desde muchos años y han visto que hay una resonancia con tránsitos y progresiones. En México tenemos, por ejemplo, dos, tres cartas y algunas de esas cartas son muy exactas y otras no tanto. Entonces uno tiene que trabajar con esas cartas para ver por dónde va la resonancia respecto a eventos políticos, históricos y económicos. ¿Sí? A lo mejor hay otro tipo de influencias también, ¿no? Entonces, en este sentido, si hay un horóscopo de un país, esto es lo más seguro, ¿sí? Para obtener una información que tiene que ver, por ejemplo, como con elecciones. Mira, aquí está ya la carta. Ahí está la carta de ¿Sí? Colombia. Y unas elecciones, ¿no? Lo que uno hace es ver, primero ver la carta. Después ver qué tipo de elecciones hay, cómo está el ambiente, qué está pasando, cuáles son los chismes, ¿no? ¿Cuál es la tendencia mundial y cuál es el caso específico de Colombia? ¿Sí? Entonces, después hay que ver cuáles son las constelaciones en el cielo y qué tipo de resonancia tiene con la carta en el momento. Sí. La, Bueno, mi- Walter, aquí la tenemos, misma, dime, la misma carta se progresa y tenemos todavía más información. Si todavía no es claro para tener seguridad, ese va a ganar o va a ganar el otro, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer al final? Revisamos la carta del momento de las elecciones. Y esto, aplicando otro tipo de técnicas, nos va a dar más información. Entonces, vete otra vez al principio, a la carta natal, si puedes. ahí Eh, está. entonces, Colombia es del signo Cáncer, tiene el sol en la casa 2 y tiene un trígono maravilloso con la luna que ya está en Leo en la casa 10. Digamos, esto es como algo de lo más importante de la Carta de Colombia. Digo yo, lo otro es, Colombia tiene ascendente Géminis y el planeta Mercurio, el regente del ascendente, está en la casa 1.
Y entonces yo creo que estos dos planetas, Mercurio, Marte en la casa uno, la Luna en la casa 10, estos nos van a contar, estos nos explican mucho sobre Colombia y las cosas más importantes que hay astrológicamente, ¿sí? Walter, ¿y qué podría significar para el público que no tiene conocimientos Sí. astrológicos esta combinación Sol, Trígono, Luna, Sol en Cáncer, en casa 2 ascendente Géminis, en un lenguaje Claro, científico? el mío era un lenguaje puramente técnico. Entonces, si en un horóscopo Sol y Luna tienen un buen aspecto, entonces eso da una cierta fortaleza y una cierta unidad, por ejemplo, en el horóscopo de un ser humano, y en un país da esto también una cierta fuerza, una cierta seguridad. Ahora, lo bonito es tener un trígono entre esos dos planetas. Lo raro en el caso de Colombia es que la luna está en un signo de fuego, el sol está en un signo de agua, pero están en trígono. Entonces es un trígono disociado. Es como que está unido y separado al mismo tiempo. Walter, eso podría equivaler en la cultura colombiana que desde el punto de vista del sol somos hogareños, recibimos muy bien a la gente, Sí. somos entusiastas, pero desde el punto de vista de las emociones, la luna en Aries conjunta al nodo sur significa que somos muy viscerales, Muy muy fogosos, muy... apasionados, violentos. Sí, 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 entonces, y el trígono puede significar ese pasaje, ¿no? De tener una capacidad que todos los extranjeros aquí dicen, no me tratan como en mi casa, como en mi hogar, sí, pero cuando se trata de apasionamientos, puede salir lo peor también, ¿no? claro, sí, sí, sí. Afortunadamente la luna tiene buenos aspectos. Tiene la luna y Mercurio una cuadratura. Sí, Luna y Mercurio sí tienen una cuadratura. Entonces, entre pensamientos y sentimientos, entre el intelecto y la parte emocional, entre la población femenina y de alguna forma el Mercurio, hay algo es como muy poco objetivo. Porque el Mercurio también en el signo de Cáncer no es un Mercurio objetivo. Entonces hay una gran subjetividad en la carta, porque Sol, Marte y Mercurio está en Cáncer. Después la Luna, como dijiste, muy visceral en Aries y junto al nodo sur. ¿Eh? Y eso Sí, está en la casa 10. por eso, de alguna manera, el apasionamiento con la información. Qué bueno que tú eres extranjero, no vives en Colombia, has venido creo que 2 veces al país, alguna vez Tres estuviste veces. 3 veces. Entonces no es una persona que está contaminada por los apasionamientos. Y no, mira lo que nos están diciendo nuestro querido amigo Walter Anliker. No somos objetivos con la información. Entonces, y la luna, que es el yo emocional, y Mercurio, la comunicación en Cáncer, y la luna en Aries son signos cardinales. Le hemos dado mucho poder a la desinformación o a la información catapultada por emociones muy eh, manipuladas de alguna manera. Y esto es bueno tenerlo en cuenta para saber discernir de alguna manera y ser objetivos. Tú nos lo estás diciendo. Walter no vive en Colombia ni sabe lo que pasa acá. Y qué bueno que nos lo dices. Sí, la carta te dice, sabes que además veo que el sol está en el signo Cáncer, el dispositor es la luna y esta luna está en este aspecto tan especial, ¿no?
¿sí? Entonces sí es una carta con una tendencia como muy particular. Y cuando la luna está junto al nodo sur, es como algo muy antiguo. ¿Eh? Sí, Entonces, vamos a ver qué es la luna en el horóscopo de un país. Son las mujeres, son los niños, también los indígenas. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, lo que está dominante en la casa 10 es la luna. Eso puede ser incluso un matriarcado disfrazado en un patriarcado. No, no quiero tener broncas con nadie en sí, pero a veces se dan de esta manera, ¿eh? ¿Ah? Sí, sí, es que esa luna en el nodo sur da también para pensar, ¿ah? sí. Ok, Esa, esa el luna, otro que es fuerte, la fuerza de Colombia es este Marte en trígono a Plutón, ¿sí? Aquí hay una gran fuerza que también a veces es esa violencia que existe en el país. Sí, o que ustedes ya se acostumbraron a vivir así. Yo estuve la primera vez que estuve en Colombia, era en el año 80. Sí, era diferente, era diferente. Eh, Entonces, y tienen el Saturno Neptuno en Sagitario. El Saturno en Sagitario es muy de inmigrantes, ¿no? Es muy ¿me entiendes? De los inmigrantes que vienen a América a hacerse la América, ¿no? Y Saturno-Neptuno es un aspecto que en América Latina está muy presente en las cartas de 1810. El astrólogo brasileño Fernando Fernandes, él hizo un análisis muy interesante y dice que son las venas abiertas de América Latina, es la conjunción Saturno-Neptuno, que va parejo por toda la historia, ¿no? De América Latina. ¿Mm? El 1810. Todavía las conjunciones, esas conjunciones de Júpiter y Saturno, que cambian cada 200 años de elemento, todavía se están dando en signos de fuego. Por lo tanto, la última conjunción va a ser la de, de Saturno en Aries y esto va a ser la última que tiene gran influencia de la época colonial. Entonces, en la Colombia actual, como muchos países de América Latina, tienen mucho del espíritu de la era colonial. ¿Eh? eso podría verse reflejado en esa conjunción que se da en 1810 Saturno-Neptuno, donde se rebelan los hijos de los españoles contra el virrey y de alguna manera eso se ha perpetuado hasta el presente, se ha reciclado, pero que hoy bajo la conjunción Saturno-Neptuno, ¿puedo poner los tránsitos, Walter? Sí, claro, claro. Mira, ahí están los tránsitos. Ahí arriba se va a acercar Saturno y Neptuno a la Luna. Eso va a ser pronto. Saturno pronto va a tocar la Luna. Si no estoy mal, en el mes de abril, no tengo aquí las efemérides, pero ya está en marzo, abril. Sí, seguro, seguro. Sí. Y Entonces, después Saturno creo que va a pasar 3 veces por el nodo sur. Significa este Saturno, Neptuno que va a cruzar Luna y el nodo sur pide de alguna forma tomar conciencia, tomar más conciencia del significado de la Luna en el nodo sur. Porque en horóscopos de seres humanos se dice, cuando hay planetas en el nodo sur,
esos planetas son muy poderosos, pero las personas los viven como muy del pasado, no son actualizados. Los viven como en el siglo antepasado. Sí, en ese sentido, Walter, eh, los planetas lentos, incluido ahí Saturno, cuando toca el nodo sur, nos están haciendo tomar conciencia de dónde venimos. Sí, Y al estar en Aries, venimos de guerras, sí, somos uno de los países más violentos del mundo y al llegar al nodo sur nos pide también tener la conciencia de empezar a cortar con esas sí, individualidades que pretenden de alguna manera imponerse sobre los demás. Estoy hablando en términos sí, generales, sí. no particulares. Esto lo aclaramos para evitar fanatismos, estigmatizar a la gente y entender que más allá de una elección política, lo que muestran estos ciclos cósmicos es un reseteo, un comenzar de nuevo, que no es en 5 minutos, sino que toma tiempo, porque estamos viéndonos polarizados. El país está muy polarizado y es precisamente la toma de conciencia. Siempre hemos estado polarizados, pero estamos llegando a un punto donde tenemos que hacer algo con ese énfasis en polarizar, porque el nodo sur, como bien lo dices tú, es un planeta en el nodo sur, representa algo muy poderoso, pero también el uso inconsciente de esa fuerza nos hace seguir repitiendo la historia sin salir de ella. Y esta es una Eso es etapa. correcto, correcto. Podríamos a lo mejor pensar con Saturno, a ver, ¿qué pasó hace 30 años atrás, 29 años atrás? ¿Sí? Sí. En Sería el como ciclo, para el 95, 96. en el ciclo anterior de la conjunción Saturno-Neptuno, que fue año 89, 90, No, yo digo Saturno pasando por la Luna. no recuerdo eso qué año sería, pero Hace 30 años atrás, como 95, 96. 95, 96. Vamos a ver. Bueno, sigue tú y yo busco aquí, Walter, qué Sí, pasa sí, en el... sí, sí, sí. Esto podría ser interesante saber qué pasó en Colombia con el último paso de Saturno. Pero eso es Saturno. Saturno es bastante claro. Neptuno no es tan claro. Es muy difuso. Es engañoso. Ah, entonces tenemos una influencia como bastante difusa y el Saturno quiere aclarar y tener claridad y seguridad y Neptuno hace todo un poco borroso y con desorientación. Pues Todo, mira, Walter, aquí encontré, entre el año 94 y 96, Colombia vivió una profunda crisis política y de seguridad marcada por la posesión de Ernesto Samper, el presidente de esa época, que tuvo el escándalo del proceso 8000 por la financiación del narcotráfico a su campaña. A Ernesto Samper le retiraron la visa. Hoy al presidente Petro lo incluyen en la lista Clinton, o sea, hay una réplica de lo mismo como ocurrió en esa época, y eso habla de alguna manera de ese atrapamiento de polarización, pero que también tenemos la conciencia para salir de esa parte, ¿no? En esa época hubo varias masacres de los grupos subversivos y hoy se está tratando de aclarar esas masacres para que no vuelva a haber más repetición, pero también existen grupos subversivos actualmente que están eh, haciéndole una guerra al Estado. Eso es uno de los temas y se introdujo la telefonía celular en el año 94 también. Entonces, en esa época se inició un severo ciclo económico que afectó al país hasta final de los años 90, es lo que encuentro aquí en Internet, y se declaró un estado de emergencia. Debido a la violencia, el gobierno decretó medidas excepcionales en zonas de orden público a finales del año 95. Hoy tenemos una situación bastante compleja con el tema de la violencia
y pues simplemente estamos viendo cómo esto se replica. Son temas enquistados en el nodo sur, en la memoria colectiva, que si no hacemos conscientes y buscamos otra salida, que estaría en el nodo norte, en la casa 4 en Libra, buscando hacer diálogos, priorizando la comunidad por encima de los intereses individuales, pues en 30 años estaríamos en algo mucho más complejo. Entonces, creo que la llegada de Neptuno hacia el nodo sur, que es un ciclo mucho más largo, nos puede ayudar a deshacer esa parte virulenta, ¿no? Ojalá, ojalá. Sí, sí, sí. Sí, esto es como muy fuerte, lo veo como muy fuerte. ¿Sí? Y entiendo también que eran momentos hace 30 años atrás de mucha inseguridad, porque Saturno, Luna siempre es inseguridad, ¿ah? O inseguridad existencial. Entonces necesitamos políticos que entienden esto, ¿sí? Y eso es difícil, porque están bajo tanta presión los políticos, ¿no? Bueno, aquí me preguntan, Walter, Sí. ¿de qué manera se relaciona esa visceralidad e impulsividad emocional de la Carta de Colombia con la vida individual de quienes habitamos en el país? ¿Tú qué opinas, Walter? ¿Cómo, dice, cómo se convive con estos dos extremos? Ujú. Ja. Mm, ¿Cómo? Yo con lo que pasa es, ustedes ya nacieron en este intensidad, ¿no? Y a lo mejor es algo que reflejan también los libros de García Márquez, ¿no? Que es permanente ese lucha entre esos dos partidos. Ja, son a lo mejor temas muy de fondo. Y esto comenzó, según yo, con esta mentalidad de conquistadores que tienen esos países de 1800 a 1830. ¿Sí? Entonces, este espíritu de explotar, creo que con ustedes todavía las ciudades y el campo también tiene muchos extremos, ¿no? En cuestiones de inseguridad también. Sí, Entonces, lógicamente, esto es muy poco productivo. Bueno, ya se acostumbraron a vivir así. ¿Ah? Hay una productividad dentro de esta falta de productividad. ¿Sí? pueden ser los territorios que se usan en las selvas, en el campo, al servicio del narcotráfico y que han Claro, crecido últimamente y que llega un momento donde es totalmente inviable por la violencia, porque esa economía pues no es sana sí, y nos hace daño a todos y llegó un momento de hay que saber hacer algo con finalizar ese ciclo. sí, Esto no es político, no tiene sesgo político ni ideológico, es mirar una carta para... Cuando miramos una carta natal es como cuando el médico mira un examen, unas analíticas, se dice, ¿cómo resolvemos, cómo hacemos la cirugía? ¿Cuál es el tratamiento? Porque no se trata de empeorar, sino de tomar conciencia para salir de las situaciones de atolladero. Y sí. eso está marcado por el nodo norte. ¿Tú qué piensas, Walter, de ese tránsito Saturno-Neptuno con respecto a esa casa 10 de Colombia, las elecciones que se nos avecinan, que son ahora en mayo? ¿O Mira, quieres mirarlos mira, las... mira, mira lo que pasa es, a ver, si yo trato de ser muy objetivo y veo aquí Saturno, Neptuno en la casa 10 conectado con tendencias desde mucho tiempo atrás, de tendencias recurrentes, no lo veo muy bien, lamentablemente. Entonces, eso puede hablar de manipulación, de manita negro, ¿sí? Negra. No,
Si queremos ser astrólogos y ser objetivo, lógicamente esto no es una buena influencia. Saturno, Neptuno engaña más que espiritualiza, ¿eh? Lamentablemente. En un ser humano esto puede ser algo tipo de toma de conciencia, te lo acepto. O un artista se inspira, pero el colectivo es mucho más lento, más bruto. No es Ujú. tan noble que puede ser un ser humano. Entonces habría que tener cuidado. ¿Sabes qué? Y además hay tantos intereses detrás de esto. Imagínate cuántos intereses hay. ¿Ah? ¿Eh? ¿Y cómo está alrededor? ¿Y cómo está América Latina? ¿Cómo está el mundo? Entonces, eso sí va a ser, va a ser sumamente importante. Y creo que ese es el tránsito más importante que tú estás viendo, ¿no? Sí, Porque Plutón creo que está tranquilo, no tiene aspectos difíciles. Y después Urano tampoco creo que no tiene sorpresas. Júpiter va a entrar a la casa 2, lo que es bueno para el dinero. sí. El Urano está sobre el Júpiter, despidiéndose de la conjunción de Júpiter. Pero ya pasó esto. Eso ya Oh, pasó. Eh, lo malo es que Urano está en la casa 12. Por 7 años va a estar medio encerrado ahí, enclaustrado en la casa 12. El planeta de la libertad, independencia y la autonomía. No se van a enojar conmigo, ¿sí? Trato desde hablar del simbolismo astrológico. Sí, no me lo tomen muy personal, ¿eh? Me van a odiar todos los colombianos ahora. podría ser que ese Urano entrando en la casa 12 está finalizando un ciclo. La casa 12 es la de los finales y para llegar al ascendente, que es el comienzo de de una nueva etapa, de una nueva identidad que serían 7 años más o menos. Y tenemos el ciclo Saturno-Neptuno llegando sobre el nodo sur y sobre la luna, que también habla de un final, de toma de conciencia. Es como si estuviéramos entrando en una etapa final que va a tomar varios años. Por favor, esto no es que mañana ya todos son ríos de leche y miel. Vamos a tener que lidiar todavía bastante tiempo con tomas de conciencia de lo que arrastramos del pasado que nos hace daño. Esto es más importante que quién va a ganar, si el uno o el otro. Eso farandulero no nos sirve es la toma de conciencia de lo que ahí está pasando, a ver si generamos otro tipo de conciencia colectiva. Es que lo que pasa es, yo tengo todavía esperanza y fe. Si yo he visto hace poco el horóscopo de Gandhi, Mahatma Gandhi, y Gandhi tiene Neptuno en Aries. Ujú. Entonces ahora con este Neptuno en Aries van a aparecer nuevos líderes Sí. políticos, militares y también pueden nacer personas con una visión más completa o más espiritual del mundo, que no sean corruptos. Si no eres corrupto, ya eres un buen político, pero todos son corruptos. Lo que nos dimos cuenta que la izquierda es sumamente ineficiente y corrupto. Y la derecha es más eficiente y es corrupta. Entonces, en el momento no hay un buen modelo. Eso es lo malo. Tiene que nacer un nuevo modelo. Ahora, el 20 de febrero, Saturno va a hacer conjunción con Neptuno en 0 grado de Aries y de alguna forma tiene que nacer un nuevo modelo de sociedad. Walter, ese es el punto que creo en el que estamos entrando. Por eso le pusimos a este video que Colombia se enfrenta a su sombra y su renacimiento. Es el nacimiento de un nuevo modelo. Estamos entrando en una fase de nacimiento para salir de la polarización hacia una eficiencia, como lo mencionas tú,
Me parece que es lo más importante y agradezco mucho que nos hagas caer en cuenta de esta oportunidad para, para quitarnos esa carga visceral de ir contra los unos, contra los otros y empezar a mirar hacia el nacimiento de un nuevo modelo, de un nuevo tipo de líderes que nos permitan ser eficientes y solventar Casi, las casi problemáticas. nunca se escucha de mujeres en Colombia en la política, ¿o sí? Sí las hay, sí las hay y las hay muy buenas de todos los partidos. No han tenido la oportunidad. De hecho, una de las indicaciones que se especulaba aquí en el mundo astrológico es que la siguiente presidente, por ser un Saturno Neptuno sobre la Luna en Aries, era una mujer. Eh, Parece, por las encuestas aún no se ve esa posibilidad. Falta todavía varios meses. Pero también esto podría indicar que estamos entrando en una sensibilidad de, no de la sensiblería solamente, sino de eso que nos acabas de decir, cómo podemos apostarle a un modelo eficiente y también las mujeres, me parece que hay que darles un papel preponderante. García Márquez decía eso, las mujeres son las que nos salvan, hay que darles el espacio para que gobiernen, algo así. Como que se necesita como darle un uso, un sentido más óptimo a este luna nodo sur? Porque creo que es un tremendo potencial, está dominante en la casa 10 encima de todo, pero está mal aprovechado. Eh, Por Paso a las otro lado, profesiones. ligeramente en la casa 9, pero el planeta más elevado es Plutón. ¿Sí? Digamos, es un planeta muy, muy elevado y seguramente también claro, ahorita no tiene, no recibe tránsitos importantes, pero sí llama la atención que es el planeta más elevado. Y hay tremendas luchas de poder en Colombia, parecido como en México, diferente, pero parecido, ¿no? Sí, Mm. Sí, nos dimos cuenta hablando hace un tiempo atrás con varios astrólogos de varios países. Si tú ves las noticias en los periódicos, ¿no? De espectaculares, ¿no? En toda América Latina es lo mismo, que mataron que el político robó aquí, que la marihuana aquí, que la otra droga allá. Es lo mismo en toda América Latina. Parece que es ese Saturno-Neptuno que tiene atrapado toda América Latina. Sí, 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 sí. Las venas abiertas de Saturno-Neptuno, fíjate. sí. Y Colombia lo tiene en la casa 6. Sí. La salud pública, Ujú. el ejército, quién sabe si es cuánto eficiente es ese ejército. ¿Ah? Pongo las progresiones, Walter. Con las progresiones. Aquí progresiones secundarias, siempre es interesante. La luna está saliendo, está en la casa 8, significa ya tienen casi 2 años ahí de masticar como temas pesados, kármicos. ¿Quién sabe cómo está la situación de las deudas del país? Pues Ah, se ha rebajado la calificación, la economía va relativamente bien, ok. pero pues las reformas tributarias que el gobierno ha planteado ante el Congreso no se han aprobado, hay déficit económico, o sea, hay un momento complejo, la Casa 8 está asociada a impuestos también, ¿no? Sí. Entonces, seguramente en su momento el que venga va a hacer alguna reforma económica para ajustar temas de impuestos, de economía. Y la luna, si tú la ves, está muy aproximándose a Quirón en la progresión. Se va a aproximar en 8 meses. En 8 meses va a tocar la luna Quirón en la cúspide de la casa 9. Se va a abrir una vieja herida. Casa 9 a lo mejor tiene que ver con el extranjero.
podría tener que ver con lo que está pasando en el Pacífico, los bombardeos a las supuestas narcolanchas Puede ser. y en el Atlántico, entonces puede ser, ¿no? O el tema con Venezuela, que está ahí en el extranjero, que son El, los eh, el vecino es casa 3. B3. Interesante es que el Saturno progresado lo tienen sobre el descendente ya un buen rato. Lo que puede ser un poco, ¿ves? El progresado ya tiene desde un buen rato, está exactamente sobre el descendente, que es un poco difícil de, de hacer, de hacer buenas conexiones o buenos contactos con otros países, ¿no? El Sol rige la 3, ese es el vecino. Hay mucho intercambio con Venezuela. Bueno, históricamente yo creo que hubo mucha conexión. Una vez era un país entero, ¿no? Venezuela, Colombia y Panamá. Después se separaron. En progresión, vamos a ver qué otras progresiones hay. El Sol está en el grado 2, significa que tiene apenas 2 años que está en Piscis. Está como que en un nuevo terreno, ¿sí? Desde 2 años. Venus tiene un sextil con Plutón. Eso es un bonito aspecto, se puede decir. ¿Qué más hay aquí? Venus oposición Marte. Esto es como bastante fuerte. Venus oposición Marte. Y menos y oposición, Marte es como una irritabilidad, ¿no? Te peleas con el que más quieres. Aquí está la polarización de la cual te estás hablando tú también. ¿Ah? Y las peleas también en Venus asociado a la diplomacia en oposición a Marte puede significar un momento álgido para los acuerdos, para los diálogos, Sí, ¿sí? Y también lo que tú nos estás mencionando, la polarización que prima es la tendencia al conflicto. Al frente de Venus nos está invitando a encontrar una salida, ponernos de acuerdo porque si no nos vamos a complicar. sí, El nodo norte de Colombia está en la casa 4 en el signo de Libra, y eso es una invitación a acordar cómo nos beneficiamos todos, encontrar acuerdos que faciliten. El acuerdo de paz se firmó, que hizo el gobierno Santos, justamente con el tránsito de Júpiter sobre el nodo norte en casa 4. Eso está más allá, lo pueden verificar astrológicamente, está más allá de lo político. Simplemente mostró una salida, pero eso no significa que ya se resolvió. Simplemente estamos ahí, a unos 8 años de, de ese proceso, ¿no? sí, creo que es lo Ocho más años. importante. Lo que tienes también es el medio cielo progresado está en el grado 29. Significa en medio año, menos que medio año, va a entrar a Escorpio. Y eso es diferente. Escorpio y Libra es diferente en el medio. Ustedes ya tienen un medio cielo como muy pasivo en Piscis. ¿Ah? Y aquí está en Libra, es muy indeciso, pero ahora va a entrar Escorpio. Posiblemente se vuelve ahora una situación de gobierno, de política más dura, que no te puedes, que te tienes que cuidar lo que dices, lo que haces. Es que finalmente Colombia está encima, en toda América Latina tiene un punto estratégico también muy, muy clave, ¿no? Sí. Está ahí para Panamá es difícil pasar por tierra y tienen ahí el Caribe y tienen por otro lado el Pacífico. Entonces seguramente la gente vota y los políticos hablan de cosas, pero hay muchos otros temas
muy significativas en el país, del cual a lo mejor no se habla tan fácilmente y abiertamente en los medios de comunicación. El cielo en Escorpio podría significar que vamos a entrar en una época donde no, por parte de los dirigentes como Casa 10 se vean en la necesidad de poner cierto orden y también entrar en un proceso de escorpiano-plutoniano de transformación, Sí. o ¿cómo lo ves tú? Sí, definitivo. Probablemente los últimos 30 años en Libra, lo hacemos para que todo esté bien, a ver cómo nos arreglamos, ¿no? ¿Eh? Pero con Escorpio es mucho más decidido todo y no te puedes dejar, no, ¿cómo se puede decir? No te puedes dar el lujo de, de hacer errores porque va a haber unas consecuencias terribles. O sea, ¿Cuándo entraría el medio cielo en Escorpio, Walter? Si tú lo ves aquí, está en 36, significa en 4 meses, en En cinco 4 meses. meses, 5 meses. Bueno, si tenemos en cuenta que estamos tomando conciencia de esa sombra que arrastramos como nación y que estamos con Urano entrando en la casa 12 en el final, cerrando un ciclo para abrir otro, y el medio cielo, que es lo que podemos llegar a alcanzar como metas más altas, entra en Escorpio. Esto puede ser un indicador de que estamos entrando en una época donde vamos a tener que pasar un buen tiempo en reciclaje, pero también en gobiernos que tengan que hacer algunos cambios para que realmente entremos a ser eficientes. Muchas de las instituciones en Colombia, la salud, varios temas, están bastante mal porque vienen hace muchos años mal. Entonces yo, Eso este es. medio cielo dijo, vamos a entrar en un reciclaje muy fuerte para poder salir ¿Me de la entiendes? atacada. Eso es lo que puede pasar en Escorpio. En Libra había formas de tapar, y aquí pagamos, y aquí lo arreglamos. Pero con Escorpio no, tienes que confrontar y te vas a topar con un montón de problemas, de basura, de cosas no resueltas. Sí, no hay otra. Sí. Sí. Esto podría indicar, el medio cielo podría indicar de alguna manera la tendencia de los próximos presidentes, o cómo lo ves tú, el medio cielo. Parece que los próximos presidentes deben tener cualidades positivas del signo de Escorpio y triunfarían. ¿Va? Ok. Significa confrontar el problema y la realidad, no taparlo, ¿sí? Ah, Ser, Escorpio, ser consecuente, ¿sí? Walter, Escorpio tendría que ver con los movimientos que estamos viendo de destapar el tema de la corrupción, de las mafias que están en todos los gobiernos, sean de derecha, de izquierda, da Sí. igual, se camuflan, pero al llegar a Escorpio o se profundizan o se sacan a la luz y se destapan, ¿no? Por eso digo, esa mentalidad de los colonizadores, ¿me entiendes? Que venían a hacer para sacar rápidamente dinero, esa mentalidad negativa de los colonizadores, eso hay que eliminar. Y eso a lo mejor es lo que tú estabas diciendo. ¿Va? Y si se logra esto, probablemente va a haber, puede haber una mejoría de la situación. Porque mira, esa conjunción, o digamos, la situación de la humanidad en la actualidad son problemas de civilización, no nada más del clima, sino más de civilización. ¿Ah? Entonces, eso tiene consecuencias en todos los países, en todos los niveles, en muchos diferentes niveles. ¿Ah? Y, y a ver, con los seres humanos, cuando la vida se vuelve complicado,
los que sobreviven mejor, que son los que se saben adaptar, que confronten cuál es la realidad y después tienen que mostrar talento para adaptarse a una situación a lo mejor incómoda por un tiempo y de plano, sí, puede haber una evolución, un crecimiento. ¿Mm? Walter, Aquí, acabo de ver algo que puede ser muy revelador y sí, es, puse la luna nueva progresada que se daría el 17 de mayo del 2027. sí. Háblanos, por favor, de este tema porque eso es muy interesante a la luz de la astrología. ¿Qué nos Sí. puedes decir al respecto? Mira, la luna nueva progresada habla de un nuevo inicio. ¿Sí? Ujú. Pero también no es que en ese día se puede desfasar, porque es, por un lado son las agendas políticas que van de 4 en 4 años o como sea, pero esto es un nuevo inicio y es con una trascendencia para 30 años. ¿Sí? Se puede desfasar ligeramente, pero tenemos aquí 17 de mayo 2027, justamente un año después de las elecciones de ustedes. Va a haber una luna nueva progresada. ¿Qué significa esto? Aquel que empieza ahora puede ser que empieza de una manera adaptada y dentro de un año cambia la gira y cambia la jugada. ¿Ah? Esto podría ser al ser en casa 9, en la relación con el extranjero, una nueva, digamos, relación o Sí, también una nueva visión para el país que empieza a gestarse. sí, seguramente, seguramente. Sí. Parece que va a empezar un gobierno de alguna manera, pero un año después va a ser necesario un giro. ¿Sí? No, no, pero te digo, no con el reloj en la mano de un año, tac, tac, sino Sí. se puede desfasar un poquito. Porque en la política, ya sabes, hacen alguna decisión económica y como que todo se mueve y se mueve medio año después, ¿no? Entonces, algo así, pues, alguna cosa, en ese gobierno que va a empezar, se va a mover algo muy significativo en Colombia. ¿Sí? Y podemos también ir 30 años atrás. 30 años, 29 años y medio atrás, desde el 2027 y tendríamos la última luna nueva progresada, la anterior, pues. ¿Sabes? ¿Eh? Se va a dar en el signo de Piscis, en el signo que está en el medio cielo, y, y eso se me hace un poco difuso todo. ¿Ah? ¿Cómo lo...? Actualmente, Walter, estaríamos, si me voy al gráfico anterior, estamos en la luna progresada, pero entrando en una luna negra, en un final de ciclo, ¿no? Sí, estamos en la última, sí, Y esto indicaría un final de ciclo, no de este gobierno actual, sino de los últimos 29 años que hemos vivido. O sea, vendría desde antes del año 2000, sí. desde el año 98 a este momento. Eso se está terminando el ciclo. Es una Es, mezcla entre caos y visión, con un pie en el pasado que en el otro ya en el futuro. Y eso además a nivel colectivo. Walter, una pregunta acá. Como la luna en este momento progresada va a tener que cruzar en unos meses, que tengo aquí el gráfico muy pequeño, va a cruzar Quirón. Para empezar ese nuevo ciclo hay que abordar unas heridas de Quirón que Sí, está en el signo de Acuario. sí. ¿Qué sientes tú que puede ser eso? Claro, probablemente la luna progresado sensibiliza a viejos heridas y está en el signo de Acuario, donde Colombia no es libre. ¿Dónde está condicionado su libertad? ¿Por qué y cómo?
A lo mejor hay que entender un poco por dónde está condicionado la libertad en Colombia. ¿Va? Al estar en Acuario implicaría la necesidad de hacer algunas reformas sociales para sanar esas heridas sociales. Humanistas, sí, sí. Y aclaro aquí nuevamente, y no me cansaré de aclarar, esto está libre de cargas políticas, de partidos políticos, de Sí, y sectarismo. además muy difícil para arreglar algo en el colectivo. Con un ser humano que está dispuesto, ok, adelante, pero el colectivo es bien lento, o menos que haya figuras importantes, carismáticas, que de alguna forma pueden despertar la conciencia colectiva. Sí. ¿Sí? Como ejemplos. ¿Sí? Porque esa luna nueva progresada, unos meses más adelante va a cruzar el Plutón natal, Sí, que puede significar el trígono Plutón-Marte, un empoderamiento sí, positivo en ese comienzo o encontrarnos nuevamente con nuestra sombra, la corrupción, la manipulación. Entonces, creo que es un tema de mucha conciencia. La sí, luna también está asociada al pueblo, a la ya, conciencia colectiva, sí, a las mujeres que necesitamos darle espacio político ah, real sí, sí, para que así, si los que llegamos hasta aquí no pudimos arreglar, es natural que en los nuevos líderes tienen que haber mujeres y gente fresca que tenga una visión de transformación y de no, país. nada El no, más, es que yo te dije antes de la mentalidad de la conquista, eso del saqueo, ¿entiendes? Se tiene que hacer, se tiene que tener una economía con más conciencia, ¿sí? Y ustedes tienen esmeraldas y tienen tanta riqueza en este país como la mayoría de todos los países de América Latina. Entonces, a lo mejor se necesita modelos de más autosustentables. Y esto es algo que tiene que entrar a la conciencia, no está tan fácil. A lo mejor a una conciencia europea es más fácil de entenderla, ¿sí? Y por en eso te América Latina es trajimos, eso de explotar, de robar, de agarrarse, ¿sí? De hacerse la América. Y entonces por ahí creo que tienen que aparecer nuevos modelos y para una nueva conciencia colectiva, política. ¿Sí? Yo creo que estamos soñando, pero a veces vale la pena, se tiene que tratar de darle vida a estos símbolos. ¿Sí? Bueno, entonces, sí, te pongo la siguiente carta. pongo la carta. Elecciones presidenciales del 2026. Esta es una técnica desarrollada por nuestro amigo, el maestro Walter Anliker, que le ha funcionado, y es sacar la carta del día de la elección a la hora que empieza la elección. Sí, sí. Entonces aquí Walter No- nos va a explicar cómo funciona. Nosotros en México lo hacemos cada 6 años, porque en México cada 6 años son las elecciones. Levantamos esta carta para el momento que se abren las casillas y después se lee la carta como una carta horaria. ¿Sí? Si yo digo, ¿quién va a ganar? Es una elección entre uno y el otro. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la carta. Si este carta que levantamos para las 8 de la mañana tiene el ascendente en cáncer, el partido que está en el poder está representado por el ascendente. ¿Va? Entonces, el partido en el poder es del signo cáncer y está representado por la luna. Partido en el poder es Luna en Sagitario. El segundo partido con más ventajas está en el descendente.
Entonces, el segundo partido más importante está representado por Saturno y Saturno está dominante en la casa 10. Saturno está débil en Aries, pero dominante en la carta. Entonces, esto te dice lo siguiente, si somos ahorita nada más comparando los dos, ¿cuál es más fuerte? ¿La Luna o Saturno? Primero, los dos no son fuertes, los dos son débiles, pero el Saturno es más débil que la Luna. Entonces parece que el partido que está fuerte, que no el partido en el poder, sino el segundo más importante, hace mucho ruido, está como muy dominante, pero no es suficientemente fuerte. Porque el partido en el poder también tiene muchas conexiones y muchas cosas hecho a su favor, ¿no? Y estaría Venus y Júpiter en la casa uno en Cáncer también, ¿no? Que le da cierta Venus, que rige prominencia. la casa 4, que también casa 4 muchas veces tiene que ver con oposición. La Venus está muy cerca del ascendente. ¿Sabe? Júpiter también está en la casa 1. La rueda de la fortuna está en la casa 7. Pero de todos modos... ¿Ves? Además, son 4 horas después de luna llena que se va a dar las elecciones. Fíjate, la luna llena va a tener el sol en Géminis y Colombia es Géminis. El ascendente de Colombia es Géminis y la conjunción Saturno-Neptuno está muy cerca de esa luna donde ocurre la luna llena en Sagitario. Me devuelvo atrás, en la carta de Colombia, la conjunción Saturno-Neptuno está, es que no lo logro ver acá porque la Seis, presento. 6 grados. ¿En cuánto? ¿En 6 grados? 8. Seis está Neptuno y Saturno en 9 grados. 9 grados. Y la luna se va a dar la elección, la luna llena, se da en el grado 12 de Sagitario, o sea que va a dinamizar la Sí. conjunción Saturno-Neptuno, que por otro lado, que está en la Carta de Colombia, pero que por otro lado está transitando en ese momento ya sobre la luna y el nodo sur en la casa 10 de Colombia. Es decir, que ese aspecto del inicio de Colombia cuenta mucho para estas elecciones. Sí, cuenta mucho, cuenta mucho. Sí. Mira, espérate. La vez pasada, cuando se dio la conjunción Saturno-Neptuno, año 89, lo más llamativo fue que cayó el muro de Berlín. Señor, Esto era se puede decir que es una desilusión o como lo describió mi amigo español Vicente Casaña, dice un desengaño. Saturno-Neptuno es el desengaño. El Saturno quita el engaño al Neptuno, porque toma en cuenta, ustedes en América Latina ven hacia Europa y dicen, no, que este pinche muro, claro que tenía que salir. Pero, ¿sabes cómo era la realidad europea? Era lo siguiente, yo fui en la escuela en Suiza. En toda Europa nunca nos hablaron de la escuela de los últimos 100 años. Nos hablaron de la época de bronce, de los romanos, pero nunca de la realidad europea. Nos hicieron creer que este muro está para siempre y la cortina de hierro también. Y de para acá todo bien y al otro lado todo mal. Eso nos hicieron creer. Y de un día para el otro, nadie lo esperaba, cae el muro. ¿Ah? Entonces, eso de alguna forma es un desengaño
o una desilusión. ¿Cuál va a ser el desengaño y la desilusión ahora? Antes estaba en Capricornio y ahora está en Aries. Mm. Es que está todavía es misterioso esta conjunción. Entre varios astrólogos estamos hablando ya desde meses y sigue siendo misterioso. ¿Sí? Las elecciones en Colombia nos van a arrojar algo de luz, creo que sobre esto. Porque mira, así como se ve esta carta, puede ser, puede ser que no se va a dar una decisión. Esto podría indicar que se vaya a la segunda vuelta, que es un mes después, ¿no? Eso es. Iba a mencionarte acá, Walter, entre el año 89 a 91, Sí, bajo la función anterior, mientras se caía la cortina de hierro de la antigua Unión Soviética y la Europa del Este, que eso parecía inamovible, y ese es el poder de Neptuno que deshace. Aquí en Colombia, año 1989 fue llamado el año del terror. ¿Por qué? sí, Porque una serie de atentados del cartel de Medellín con sí. bombazos, la muerte de Luis Carlos Galán, que era un candidato a la presidencia. También se firmó la paz en marzo del 90 con el movimiento guerrillero M-19, del cual hoy Gustavo Petro es el presidente de Colombia, viene de ese movimiento. Hoy actualmente también hay un tema en curso llamado la paz total, que no es nada claro en qué vaya a terminar porque no han podido concretar precisamente el Saturno-Neptuno. Sí. Y se hizo la constitución. Colombia era gobernada por una constitución que venía de 1890, si no estoy mal, muy antigua, y se actualizó y se creó la constitución del 91 precisamente con la anuencia de varios políticos de diferentes vertientes, incluidos los guerrilleros desmovilizados. Hoy se habla de una nueva constituyente, cosa que todavía no es clara, pero que replica con esa época, y fue un conflicto muy fuerte con el tema del narcotráfico, que hoy también lo tenemos. Por eso este ciclo recurrente nos hace tomar conciencia de que estamos en unas condiciones que hay que empezar a cerrar. La entrada del medio cielo en Escorpio, progresado en Escorpio, la entrada de Urano en unos 7 años al ascendente de Colombia, tenemos una oportunidad de ir cerrando si tomamos los correctivos para no seguir reciclando más este conflicto. Y como tú lo dices, la conciencia colectiva va más lenta. En la astrología mundial hay que tener el cuidado de saber que los procesos son más lentos, más complejos. No es que de la noche a la mañana se vaya a resolver, pero daría pie para pensar que estamos cerrando un ciclo que ojalá sea realmente para empezar a construir un renacimiento y no un reciclaje del mismo proceso que ya Así es. Sí, sí, claro. sí. Sí, sí, sí. Sí. Y a lo mejor con este medio cielo entrando en Escorpio va a ser un poco más, porque antes toma en cuenta, era 30 años Libra y 30 años Virgo, 60 años, dos signos como muy pasivos, indecisos, que se adaptan, que cubren las cosas para que no se ve lo sucio. Y ahora viene Saturno, ahora viene Escorpio. ¿Ah? O sea, a Sí. ver, o que te mueres o que renazcas. Sí. Y tengo la impresión que el próximo presidente que va a ganar inicia de una manera y las cosas se van a poner más agudos y va a tener que cambiar a una manera más auténtica. Sí. Sí, sí, sí. Pues querido Walter, hay una segunda vuelta, ¿no? Sí. Hipotéticamente, si quieres que pongamos esa carta, Ponla para ver. En caso que haya una segunda vuelta, entonces, aquí tenemos la y carta tenemos la carta, va a ser el 21 de junio. del 26 a las 8 de la mañana.
Aquí muy interesante, el ascendente está en 0 grados, cero nuevo. Mira esto. ¿Ah? Hijo, sí. Entonces, Frontera de signo, ¿no? sí, de Leo, el sol está aquí en la cúspide de la casa 12, tiene una cuadratura Neptuno y otro la luna. Se me hace una segunda vuelta, va a estar manipulada. Van a tener tiempo para arreglar las cosas como les conviene. Eh, No se enojen conmigo demasiado, ¿eh? Mira el pinche Yo Plutón también les ahí pido, en este. yo también les pido, Walter, que no se enojen conmigo por poner estos temas, porque qué bueno que tú nos hiciste esa aclaración. Esa luna en la Carta de Colombia, que es el yo emocional, Sí, en Aries, en cuadratura a a Mercurio, que Mercurio. en cáncer, hay que aprender a ser objetivos y dejar de ser tan emocionales, inconscientes, infantiles y bombardear información falsa y especular con la información. Eso es algo que en el temperamento necesitamos en nuestro carácter ir madurando porque no podemos a punta de miedo o de desinformación decir que este fue el peor gobierno o que fue el mejor gobierno. Hay que ver los logros y lo que fue dañino para no pretender seguir mintiéndonos y mantener una postura falta de discernimiento y de solucionar realmente los problemas. Menos mal que tú eres europeo y tú dices, esto lo entienden mejor los europeos. Yo No, tenía yo digo esto ciertas cosas, ¿no? Esto de lejos a veces se entiende mejor. Es como que ustedes desde América Latina ven a Europa y dicen, no, que ese muro está claro que tenía que desaparecer. Pero si tú vives allá al lado toda tu vida y nadie te dice que es posible que eso desaparezca, ¿me entiendes? Y de plano desaparece. Dice, ya está ese, claro que tenía que desaparecer. Parece que el presidente Reagan dijo, ese muro tiene que desaparecer. El pinche Reagan dijo eso, ¿sí? Ah, y en el político dice, eso tiene que... no, no, no". Y así lo arreglan las cosas, ¿no? Walter, ese comienzo de ascendente en Leo podría estar indicando, más allá de quién gane, que la presidencia, bueno, ratificaríamos, ¿no? Quien llegue a la presidencia va a tener que iniciar una serie de cambios. Empieza un signo en el ascendente, lo cual propondría que va a tener que asumir una serie de posturas nuevas, una transición hacia lo nuevo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver aquí. El Sol está en Cáncer, ok. El descendente está en Acuario. El planeta regente antiguo es Saturno, es la misma cosa. Está con más ventaja el partido en el poder, ligeramente con más ventajas. Sí. Vamos a ver qué pasa el día de las elecciones. Allá vamos a ver. Plutón está en la casa 7, entonces se ve ligeramente y Venus rige la casa 3. Los medios de comunicación van a estar a favor del partido en el poder. Vamos a ver qué pasa el día de las elecciones. Pues sí, sí, a lo mejor no te gusta, claro que puede ser, sí, pero es más o menos la conclusión que yo llego. Fíjate, hemos hecho esto ya varias veces, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, y nos ha dado los mismos resultados, como en México. ¿Ah? Donde no funciona es en Estados Unidos, pero en los países de América Latina ha funcionado esto siempre. Esta vez para Colombia no es tan claro. ¿Sí me Está claro. entiendes? No está. En Argentina, donde ganó el Milei, era claro, era fácil de saber
que los anteriores se van y que viene uno nuevo. ¿Sabe? Y aquí se ve enrollado, complicado. ¿Sabe? Y posiblemente hay muchísimos intereses. Y hay muchos intereses que ni se hablan, que ni se habla a la gente. La gente dice que váyanse a votar y que bla, 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 que este, que el otro, pero hay intereses de altas finanzas, ¿no? Que posiblemente mueven los hilos de poder, ¿no? Aquí algo pasó con que me sacó de la presentación, pero Ya tenemos 1 hora y media, no sé ya, suficiente. cómo lo has planeado tú. Ojalá que esto ayudó un poco a entender la realidad de ustedes, ¿no? Sí, la astrología es para tomar conciencia, no para caer en adivinanzas, sino para darnos cuenta que hay un desarrollo y ojalá que podamos, esa es la intención, que Es la podamos, manera como nosotros la usamos también, ¿no? cómo la usamos. Eh, Bueno, si ustedes están interesados en que Walter, estudiar con Walter, que él asesore sus cartas, asesora empresarios, asesora mucha gente allá importante en México. Por eso nuestro amigo aceptó ver esta carta, ya no con estar untado de esta conciencia colectiva, sino afuera, y además es europeo, tiene una mentalidad pragmática, no está pensando en si me gusta o no me gusta, sino te he visto mucho en la astrología ser muy asertivo por tu pragmatismo, por tu posición clara de qué es lo que está pasando, sin involucrar las emociones viscerales. Te agradecemos mucho, Walter, por Muchas esta. gracias por invitarme. Fue un placer estar con ustedes. Entonces, aquí seguiremos próximamente para que hablemos de otros temas, Walter. Ok, con mucho gusto, claro que sí. Hasta pronto. Hasta Muchas luego, cuídense mucho.